Los Oradores de la Muerte, por Andy Smile. Una historia de Warhammer 40.000. Los Oradores de la Muerte, el trío de capellanes que guían el destino de la sexta compañía de los verdugos, se reúnen para conmemorar los gestos de su capitán, Janu Marut. Recordar a los muertos es su papel, y ellos lo saben bien, aunque es inusual para ellos llevarlo a cabo mientras Marut todavía vive. La oscuridad saludó al capellán Agrata cuando entró en el Reclusium. Como era tradición, las lumovelas y electrobraseros se habían extinguido. No podía haber ninguna luz hasta que la verdad fuera iluminada por la Recontance. El capellán Devak y el capellán Karan le esperaban en el otro extremo de la cámara. El bronce oscuro de su armadura les hacía conspirar con las sombras para que resultasen así invisibles. Solo el brillo de sus ópticas regaló su posición en el púlpito. Las botas blindadas de Agrata resonaban en el suelo de adoquines cuando se unió a ellos. «Llegas tarde». Devak era el mayor de la trifecta. La edad le había arrancado todo rastro de humanidad de su voz. «Me consagro a mi espada». Por respeto, Agrata mantuvo su molestia fuera de su tono. No había ninguna jerarquía formal dentro de los Oradores de la Muerte. Eran 3 y siempre serían 3. Cada uno era tan importante como otro. Sin embargo, era difícil no sentir una medida de deferencia a Devak. «¿Estás preparado?», preguntó Karan, con la voz cargada de una potencia salvaje, como una poderosa marea estrellándose contra una pared de roca. «Sí, lo estoy». «Entonces vamos a empezar». En la instrucción de Devak, los 3 capellanes llegaron al atril donde Devak colocó un recipiente de bronce. Separó los restos mortales cenicientos del caído de la sexta compañía para recuperar la lumovela. «Muerte honorable». Devak comenzó la Recontance, retorciendo la base de la vela hasta que la punta desató una llama. «Sus obras serán contadas», continuó Karan, encendiendo otra lumovela. Agrata encendió su vela y terminó el catecismo. «Su nombre será recordado». Enrolló la cadena de su rosarius alrededor de su mano y apretó el puño. «Es con mi tristeza mi honor iniciar el recuento del hermano capitán Janu Marut, señor de la guerra de la sexta compañía, herido de muerte en el sistema Sargassian, luchando contra las fuerzas del archienemigo, contra los hijos de la plaga de Empyrean». Agrata hizo una pausa. Había relatado los hechos de los ejecutores caídos durante casi un siglo. Se había hablado de las verdades de cientos de héroes del capítulo que habían sido reclamados por la batalla. Pero hasta ahora, nunca había hablado de la historia de un guerrero que todavía tenía que morir. «El capitán Corin nos extraerá una vez que nuestra misión se haya completado». Marut tuvo que gritar mucho para hacerse oír por encima del estruendo de la caída de la cápsula de desembarco, que les empujaba hacia la superficie de Belbasa. «¿Pero y si los cuerpos no pueden llegar a nosotros?», preguntó el sargento Rudra, la mano derecha de Marut. Un hacha bellamente labrada descansaba en su regazo. «Entonces recordarán nuestros nombres». Marut sonrió, aunque su rostro no mostraba ningún sentido del humor. La respuesta de Rudra se perdió en una cacofonía de ruidos cuando la cápsula de desembarco se estrelló a través del techo en forma de cúpula del Palacio Central de Belbasa. Un instante después, sus pétalos de ferrita golpearon el suelo. Vomitaron la fuerza de ataque de los ejecutores en el palacio. Marut fue el primero en salir escupiendo una serie de maldiciones, las largas trenzas de su cabello azotando libremente mientras desgarraba con sus hachas gemelas a través de los cuerpos de los enemigos. «¡Sus cabezas o sus vidas! ¡Por el emperador mataremos a todos!». Marut bramó el grito de guerra de la sexta compañía y se lanzó hacia adelante, dividiendo un descomunal mutante desde la ingle al hombro que bloqueaba el pasillo. El palacio había sido una vez la joya del sector. Un edificio multifacético construido para mostrar la riqueza de las clases dominantes de Belbasa. Ahora, era una construcción que mostraba el peso de la plaga. Una arquitectura enferma que goteaba ícor y veneno. Pilares de pústulas brotaron del suelo de mármol, que latía bajo sus pies con gruesas venas de carne traslúcida. Lebeus Sakar reposaba encima de un trono de miserables balbuceantes, grasos e hinchados sacos de carne, que habían sido una vez humanos. Se transformaron por el tacto de Nurgle. «¡Intrusos!». La voz de Lebeus era como melaza caliente que burbujeaba en su garganta. Vapor o icor golpeaba de sus fauces rebosantes de mucosa, disolviendo porciones de su bulboso torso. Fragmentos de una corroída servoarmadura tachonaban los pliegues de su hinchado cadáver, enterrado bajo una maraña de tensa carne. Una hombrera esquilada seguía mostrando los colores distintivos de la Guardia de la Muerte. Flanqueado por Rudra y su equipo de asalto, Marut tajaba su camino hacia una serie de escaleras empapadas en sangre derramada que conducían hasta Lebeus. Sus hachas gemelas se bañaban en la pútrida inmundicia cuando esculpió a los guerreros de la Guardia de la Muerte. «Lebeus Sakar, he venido por tu cabeza», gruñó Marut mientras se acercaba a su presa.
Lebeus gorgoteó de risa. Envió un viscoso fluido salido de sus pulmones como una flema. Disolvió a un par de sus encorvados asistentes. Una ironía, pues. Creo que me tomaré la tuya, marine espacial. El guardia de la muerte se levantó de su trono de carne, convulsionándose, cuando un flujo de bilis brotó de su boca para engullir a los ejecutores. Marut tomó uno de los mutantes más grandes cercanos a él, amparándose detrás de su forma bulbosa. A su derecha, los hermanos Chaten y Data murieron cuando el corrosivo vómito se los comió a través de la ceramita de su armadura, licuando su carne. «Rudra, guarda mi espalda. Su cabeza es mía». Marut dejó caer al mutante disolviéndose y se encaró a Lebeus. El guardia de la muerte cubría los flancos de Marut con 2 largas cuchillas de afilado hueso que brotaron a partir de las carnes de sus antebrazos. Marut gruñó mientras Lebeus desvió un golpe tras otro. El guardia de la muerte era más rápido de lo que tenía derecho a ser. Marut podía sentir cómo disminuía su velocidad, cómo los brazos se agotaban por el esfuerzo, cómo la niebla de la pestilencia que rodeaba a Lebeus chupaba la vitalidad de sus huesos. No tenía mucho tiempo. Rugiendo de frustración, Marut sacrificó su defensa para cortar el antebrazo derecho de Lebeus y enterrar el hacha en la carne del hombro opuesto. Si las heridas preocuparon a Lebeus, no lo demostró. El ejecutor se estremeció, ahogando un grito cuando una de las cuchillas de hueso atravesó su armadura hasta las costillas, dejando caer sus armas. Marut se agarró a uno de los segmentos de armadura en el pecho de Lebeus, sintiendo el último latido de su corazón primario. Marut se ensartó aún más en la cuchilla de hueso, empalándose a sí mismo hasta que su cara estuvo a un escaso palmo de Lebeus. Tuvo que luchar para mantenerse consciente cuando el nocivo aliento del guardia de la muerte impregnó su piel. Un hedor fétido con un regusto a cobre y decadencia arruinó los sentidos olfativos de Marut. Empezaron a sangrar sus fosas nasales. «Tu cabeza o mi vida». Marut dibujó con un trozo de alambre monomolecular de su avambrazo un bucle sobre la cabeza de Lebeus. Lo dejó caer hasta su cuello y con un tirón separó la misma del guardia de la muerte, decapitándolo. «Hermano capitán Janu Marut, señor de la guerra, de la 6ª compañía, herido de muerte en Belbasa», concluyó Agrata. «Capitán Corin de la Guardia del Cuervo, se compromete a este juramento y confirma esta historia», dijo Karan. «Entonces este relato se registrará como la verdad». Devak continuó, colocando sus manos cada uno sobre cada una de sus velas y a la vez extinguiéndolas. La oscuridad reinó por un momento antes de que las puertas del Reclusiam mostraran de golpe terreno abierto, bañando la cámara en la dura luz desde el puente del Castagion. Una sola figura sin armadura cruzó el umbral y se arrodilló. «He venido a morir, oradores de la muerte». La voz del capitán Marut retumbó en la cámara, que resonaban como truenos contra las paredes abovedadas cuando las puertas se cerraron detrás de él. «¡Iluminación!». Agrata gritó la orden y se dirigió hacia el capitán. Sobre él una bandada de ciberquerubines bajaban flotando de las vigas de la cámara de luz del brasero central. Una unión morbosa de la oscura tecnología y la mortandad infantil. Los querubines actuaban como asistentes a los oradores de la muerte. Cualquier belleza de los niños que una vez hubieran poseído se vio ensombrecida por las calaveras distendidas, de negra obsidiana posada entre sus hombros. En claro homenaje a los cascos con un cráneo por cara usados por sus amos, y los misteriosos chasquidos de las mecánicas alas que los mantenían en alto. Agrata se detuvo a un brazo de distancia de Marut. El capitán fue herido de gravedad. El lado derecho de su torso se mostraba marcado por un oscuro y palpitante moretón que se extendía desde las costillas hasta por encima del hombro y la cara. Su brazo izquierdo colgaba a su lado y sus ojos eran charcos de un color amarillo canceroso. Agrata gruñó, horrorizado por el hedor de la enfermedad que estaba consumiendo a Marut. Casi podía saborear la enfermedad arruinando las entrañas de su capitán. El portavoz de la muerte sacó su Crucius, chasqueando al pulsar el icono de activación para enviar un parpadeo de carga de arco a lo largo de su cabeza con forma de hacha. Agrata levantó el arma y vaciló. «Si tú no me matas», dijo Marut, «Chanda Coprasat lo hará. Ellos lucharán por el liderazgo de la compañía y voy a perder». «Esa no es la forma de hacer las cosas, capitán», dijo Agrata. «Tal vez sería lo mejor». «No están listos aún», gruñó Marut. Sus ojos brillaban con una fuerza que contrastaba con la debilidad de su cuerpo. «Los cazatalentos no encontrarán la gloria en su cargo. Un hacha no puede matar si no hay nadie para blandirla. Ustedes 3, los oradores de la muerte, los guiarán hasta otra prueba, para que muestren si son dignos. Ese es nuestro deber». «No me des lecciones de deber, capellán. No he venido aquí para un sermón. Haz lo que te ordeno y mátame». La saliva salpicando la boca de Marut cuando se puso en pie. «¡Hazlo! ¡Mátame!». Agrata pasó con un hábil gesto el Crucius a través del cuello de Marut, girando con el movimiento, de modo que oyó,
más que vio, la caída del decapitado cuerpo del capitán al suelo. Envainando su arma, Agrata se volvió para mirar hacia abajo el cadáver de Marut. Se quedó un momento, sintiendo cómo su pecho subía y bajaba, calmando sus corazones, venciendo la aguda protesta por el peso de sus acciones. El emperador llama. Mi hacha obedece. Susurrando el rito de la ejecución, Agrata sacó un frasco incendiario de un compartimiento en su muslo y lo estrelló sobre los restos del capitán. Viendo cómo la llama blanca lavaba a su señor de la guerra, agachándose, el orador de la muerte tomó un puñado de las cenizas de Marut. Muerte honorable, tus obras han sido contadas, tu nombre será recordado.